se ve bien, ¿no? Sí. ¿Alguien con COVID? No, esa foto es de antes del COVID. Una persona resfriada, ¿eh? Ah. Bueno, Pues pues el tema que hoy tocaba es de la providencia de la restauración o de la salvación. Bueno, ya hemos visto muchas cosas que, bueno, Sonia, aunque no estuvo, ya lo ha escuchado anteriormente, ¿no? sí. Y claro, lo vamos a ir repitiendo porque, como dijo también Manuel, es como un patrón, un esquema y un plan que Dios está llevando a cabo, ¿no? Desde el inicio de la historia. Entonces, la salvación o la meta de la providencia, claro, es volver al ideal. El ideal de la creación es un ideal que es eterno, absoluto e inmutable, porque Dios mismo es así y el amor de Dios es también así, ¿no? Lo que hemos dicho, bueno, la verdad es muy sencillo. Dios es nuestro Padre, nuestra Madre celestial y nos ha creado y ha creado todo el universo, el mundo espiritual y el mundo físico, pues para amarlo, ¿no? Entonces, eso es un ideal que está ahí presente, está también grabado, ¿no? En nuestro corazón. Pero bueno, debido a que ahora vivimos en un mundo de contradicción, de conflicto, de egoísmo, pues a veces es muy difícil darse cuenta de lo sencillo, ¿no? Que debería ser la vida, ¿no? Pero como estamos viendo aquí en la diapositiva, al igual como ya hablamos, las tres bendiciones requería una cooperación en realidad entre Dios y la humanidad, el hombre y la mujer. No surge mágicamente, no surge solamente porque Dios quiere. O también nosotros tenemos que querer, ¿no? Tenemos que también poner nuestra parte, ¿no? Y entonces hay una responsabilidad que Dios cumple siempre de su parte, obviamente, pero también el ser humano debe colaborar y tiene que cumplir su propia, lo que nos toca a nosotros, pues eso tenemos que hacerlo nosotros, no lo puede hacer Dios por nosotros. Y esto, claro, es importante esta pequeña fórmula que pone ahí, voluntad de Dios, es responsabilidad de Dios más el cumplimiento de su voluntad depende de Dios y de nosotros, ¿no? Y esa segunda parte a veces nos olvidamos fácilmente, ¿no? Que nosotros mismos, yo tengo que cumplir mi parte de responsabilidad, incluso en mi propia salvación, ¿no? Entonces, como esa idea de la creación está basado en unos principios para que se puedan establecer, pues la recreación o la salvación también se basa en unos principios. Vamos a ver un poco, esto es un poco bastante esquemático, pero voy a hacerlo cortito y luego voy a dar un ejemplo más claro de cómo Dios ya empezó. Nada más caer Adán y Eva, pues empieza su providencia con Caín y Abel, ¿no? Y eso vamos a ver cómo Dios intentó restaurar la misma primera familia, ¿no? Y él no quería, como ya dijo Manuel ayer, no quería esperar miles y miles de años para enviar el Salvador, el Mesías, sino lo que quería es arreglar lo antes posible el tema de la entrada, ¿no? De ese amor egocéntrico en el corazón humano, en los primeros padres, en la primera familia. Lo quería resolver lo antes posible, no prolongar tanto el sufrimiento y la maldad, todo lo que estamos viendo hoy en día, pues todo eso no, por supuesto que no quiere, ¿no? Ver tanto sufrimiento, ¿no? Es volver al estado original, al estado de antes de la caída, ¿no? Tenemos que volver a ese estado en el que estaban Adán y Eva antes de la caída. Y a partir de ahí seguir adelante y cumplir lo que ellos no cumplieron, ¿no? No pudieron cumplir.
Y bueno, el ejemplo más claro es esto de curarse de una enfermedad. Luego ya lo dijimos también el otro día, pues la caída no es algo que nos ha precipitado, aunque lo parece, ¿no? Porque sigue predominando, ¿no? El egoísmo, la maldad, parece que se hace cada vez más fuerte, ¿no? Parece que lleva ya miles y miles de años, entonces nos parece ya casi como una cosa normal, ¿no? Hemos aprendido a convivir, ¿no? Con ello y nos parece que es normal, bueno, quien no miente, quien no estafa alguna vez, quien no tiene pensamientos impuros, ¿no? Pues eso nos parece que es ya normal, pero ya no. Y para volver al estado original es importante lo que dijimos otro día, conocer la causa, ¿no? De qué causó ese desvío, qué causó esa enfermedad. Un médico, si realmente quiere curar a una persona, tiene que realmente, hay que descubrir, como ahora con el COVID, hasta que realmente no se descubra qué está causando esto, no se va a encontrar. Vamos a tener apaños, pero no una cura real. Entonces, entonces después, cuando hay una cura real, luego el paciente tiene su propia responsabilidad. El médico te puede prescribir el mejor tratamiento para curar esa enfermedad que uno ha adquirido, pero si tenemos que seguir nosotros a aplicar ese tratamiento después. Si no lo saltamos a la torera y no seguimos la dieta, si tenemos diabetes y no nos ponemos insulina y todo lo que sea, pues al final no nos vamos a curar. Pues esto es un poco lo mismo. Y bueno, pues aquí esquemáticamente lo que nos quiere decir es que los primeros padres, Adán y Eva, pues se tenían que haber crecido, si no hubieran caído a tres etapas para llegar a la perfección o la madurez como individuo y luego también como familia. Pero como cayeron en este punto, donde empieza la línea negra, cayeron por debajo incluso de donde fueron creados, pues toda la historia de la humanidad ha sido mandar el Mesías. Es como el médico, ¿no? El Mesías es como el médico que conoce el estado original. Él tiene que seguir el camino, ese primer camino de Adán y Eva, que ellos no lo han recorrido, lo tienen que recorrer, y entonces conocen el estado original, saben el camino, entonces nos pueden enseñar, por eso nos pueden enseñar, y por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, no nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces toda la historia humana ha sido una preparación para la venida del Mesías, de ese médico, ¿no? Que viene a curar la enfermedad del ser humano. Eso es lo que acabo de decir. Pero claro, Dios para trabajar con el ser humano en la historia, en nuestra historia después de la caída, especialmente, ya lo vamos a ver, después de que Caín mata a Abel, pues va desgraciadamente a predominar el conflicto, a aumentar el egoísmo, la frialdad del corazón humano. Entonces, no ha sido para Dios nada fácil trabajar con nosotros, ¿no? No ha sido nada fácil realmente. Entonces, a nosotros, como ya lo vimos el otro día, estamos en una posición de contradicción. Por una parte, pues estamos inclinados hacia el bien, que es nuestra meta original, que eso está conectado directamente con Dios, nuestra conciencia, pero hay otro lado oscuro dentro de cada uno de nosotros que nos lleva al lado opuesto, al lado de insistir en mi punto de vista, en yo tengo razón y tiene que ser de esta manera, si no, no hay camino y tal. Y entonces, bueno, eso es una posición intermedia que llamamos. Y entonces es una posición en la cual podemos traicionar a Dios, ¿no?
o también a Satán. O sea, los dos están ahí, que depende, ¿no?, de nosotros. El ser humano tiene una parte de responsabilidad y ahí pues nadie nos puede obligar a ser buenos o malos, ¿no? Al final, cada uno, aunque puede haber situaciones, circunstancias muy complicadas, pero por lo menos en su mente uno tiene que determinarse, ¿no?, y tener esa claridad. Entonces, ¿qué significa la indemnización o la expiación? Es que esta palabra indemnización hay que entender que todo esto fue originalmente enseñado en coreano, como nació en Corea, y para traducirlo al inglés, digo, al lenguaje occidental, pues a veces, porque claro, la palabra indemnización se usa más, nosotros usamos más para cosas económicas, financieras, las deudas, ¿no? Hay que indemnizar, pero quizá expiación se entiende mejor, ¿no? Expiar los pecados o limpiarse, ¿no? O restituir y todo esto. Entonces Dios cumple siempre su 95%, quiere decir que la gracia divina está garantizada para todos nosotros, para todas las personas, los que estamos en la tierra y también los que ya están en el mundo espiritual. No podemos olvidarnos que la mayor parte de la humanidad no está en la tierra, sino ya está en el más allá, ¿no? Y posiblemente una gran parte de ellos están en las partes más oscuras, donde más se sufre, ¿no?, lo que llamamos el infierno. Entonces, la salvación de Dios no es solamente la tierra, sino abarca también el mundo espiritual. Entonces, todas las personas que estamos, ya sea aquí o en el más allá, pues hay una garantía de que Dios nos quiere salvar personalmente a cada uno. Como ya dijimos el primer día también, Dios nos ha creado para una relación personal, una relación personal. Si a Dios no puede decir, bueno, tengo mis 5% de elegidos, los únicos, ¿no?, los justos, ni uno más, los justitos, y con ellos me contento, ¿no?, y creo mi cielo. No, eso nunca entró. O sea, ya digo, la maldad nunca, el mal, el infierno, todos son conceptos que surgen de la caída, no son originales, no son parte del plan original de Dios. Por lo tanto, Dios garantiza que Él va a salvar a toda la humanidad, solo que nosotros tenemos que poner en nuestra parte también, ¿no? Y nuestra parte está ahí, ¿no? La expiación. El que ha pecado, el que ha cometido el error, pues ese tiene que arrepentirse y ese tiene que querer volver a Dios, quiere volver a tener a Dios en su vida. Por eso que se prolonga tanto en el tiempo. No es que Dios está esperando y diciendo, bueno, como vosotros habéis elegido ese camino y habéis elegido a Satán como padre y a mí no, pues ahora os voy a hacer sufrir. Y no, que todo lo contrario. Y vamos a verlo en la familia de Adán. Dios estaba desesperado y incluso habló con Caín, ¿no?, para que él actuara correctamente. Quería solucionarlo lo antes posible, pero somos nosotros los que tenemos que desear volver a Dios. Dios nos perdona, de entrada ya nos perdona, porque Él, como padre y madre, como nosotros, con nuestros hijos, por mucho que se rebelen y se vayan por un camino que no nos guste, no podemos dejar de amarles, porque son nuestros hijos. Pues igual Dios, pero sí tenemos que mostrar nosotros esa capacidad de arrepentirnos y el deseo de realmente cambiar y volver a la posición original, volver a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se indemniza o cómo se expía? Pues invirtiendo el proceso por la que se ha perdido el valor original. Por ejemplo, si yo pues estoy en el coche y me tengo que dirigir de Madrid a Barcelona, pero me voy por autopista y cojo la salida de Zaragoza, pues no voy a acabar en Zaragoza, ¿no? No voy a ir a Barcelona. Por lo tanto, tenéis que dar la media vuelta, eso
A mí me fastidia mucho esto de que cuando te pasas la salida, ahí hay que dar el giro, ¿no? Completo y toda la vuelta a la autopista, ¿no? Para volver a la dirección correcta, ¿no? Pues nos toca eso, tenemos que dar el sentido contrario, dar la vuelta y coger, ya, fijarse muy bien, a ver, Barcelona, ¿dónde está Barcelona? Entonces hay que invertir el proceso de lo que se ha perdido. Ya digo, cuando pierdes la salud, pues eso, tienes que seguir los pasos de tratamiento que te da el médico, ¿no? Si quieres curarte, ¿no? Y volver al estado original de salud. Y a veces no se entiende bien qué logramos con, o sea, claro, nos parece, porque parece, es un camino, claro, no es fácil, no son vacaciones, sino que realmente como para invertir, pues eso, la arrogancia, los celos, pues todo eso cuesta mucho, el enfado, todo eso no es fácil, ¿no? Pero realmente nos separa de ese lado oscuro que tenemos nosotros, de Satán, y nos acerca más a Dios. Nos restaura al punto donde cayeron Adán y Eva, eso es muy importante también. Nos prepara para poder recibir al Mesías y nos prepara también para renacer a través del Mesías. Todos esos son pasos que cada uno de nosotros tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Y de una manera Dios siempre no se olvida de nadie. Si uno lo consigue o no, pues, pero Dios siempre llama a la puerta de nuestro corazón. O sea, pues tenemos que estar muy atentos en qué momento Dios me está llamando, ¿no? Puede ser el momento más inesperado. Muchas veces en una gran tragedia, una gran pérdida de un ser querido o alguna tragedia, un accidente que uno tiene y uno dice, a ver, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida, no? Y entonces se da cuenta que por ahí no, y tiene que ir cambiando. Pero Dios nos llama con seguridad a todas las personas, le da una oportunidad en su vida y también en la más allá. Vamos con ejemplos. Si tienes una mala reputación, pues tendrás que hacer cosas para quitarte. Eso es muy difícil, porque una vez que has criado la fama, ya te puedes echar a dormir, que ahí te quedas con la fama, ¿eh? Pero hay que hacer un esfuerzo extra, de cuestiones. Si pierdes la amistad con alguien por cualquier malentendido, pues hay que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Para recuperar esa amistad. O un matrimonio también, lo mismo, ¿no? Si la cosa va mal, pues habrá que hacer un esfuerzo extra si queremos realmente mantener el matrimonio, ¿no? Tienes una deuda, pues tienes que hacer un esfuerzo de pagar las deudas, ahí sí, y estar al día, ¿no? Y luego, bueno, hablamos de 3 tipos de condiciones de indemnización. Estaba hablando de la restitución o la compensación, que es de igual valor. Es lo que, bueno, en el Testamento se hablaba de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Lo que realmente significa que tú tienes que darte cuenta de qué daño le has hecho a una persona. Por ejemplo, si a una persona le has dado una mala palabra, has hablado mal de una persona a sus espaldas, pues si quieres recibir eso, pues tendrás que hablar bien, ¿no? De esa persona en público, quizá esta vez, ¿no? Esto se aplica mayormente mucho en nuestra vida. También hay de menor valor que con una pequeña condición trae un gran beneficio. Realmente la salvación de la humanidad, como ya hemos hablado ayer también, el sacrificio mayor, en el caso de Jesús, lo hizo Él, ¿no? Pagando el precio por nuestra incredulidad, ¿no? Y nosotros, pues, teniendo fe en Jesús y haciendo lo que nos ha intentando imitar su vida, que no es suficiente solo creer, sino también ser un Cristo, una vida como Cristo, ¿no? Amar como Él amaba, servir como Él servía, pues el valor, o sea, la salvación que recibimos es muy grande. Y luego también hay de mayor valor, que eso se suele aplicar cuando no hemos hecho bien el de menor valor. Un ejemplo que solemos poner es el de Abraham. Abraham
Dios le llamó y le pidió una ofrenda de 3 tipos de animales, pero cuando los 2 grandes, la vaca y el carnero, ya los había partido en 2, pues tiene que separar, ¿no? Y partir en 2 y drenar la sangre. Y luego solo le quedaba solamente pues 2 palomas que tenía que cortar en 2, pero ahí se quedó dormido. Y entonces, y luego dice que vinieron unos rapaces que invadieron la ofrenda, ¿no? Entonces, después de esto, Dios le pide el sacrificio de su hijo, Isaac. Y eso era porque había fallado, ¿no? En esa primera ofrenda de menor valor, digamos. Entonces, para que Dios pudiera seguir trabajando con él o transmitir su misión a su hijo, a Isaac, pues le pidió ese sacrificio mayor, ¿no? Que el hijo de la promesa, ojo, que era, ¿no? Que le había dicho a 3 tendrás descendientes como las estrellas del cielo, ¿no? O los granos de arena, ¿no? En una playa. Entonces, claro, era complicado, pero bueno, era necesario. Eso se aplica solamente en casos especiales. Nosotros normalmente pagamos de igual o de menor valor. Entonces, el hombre caído solo por sí mismo es muy difícil volver a lidiar. Es como cuando estás enfermo, pues necesitas el médico. Una cosa sencillita, un resfriado, a lo mejor te puedes curar tú solito, pero normalmente una cosa más complicada, pues necesitas, o el coche, ¿no? Si se te estropea el coche, ¿qué hacemos? Lo llevamos al taller, porque el mecánico se supone que ha estudiado, ¿no? Y sabe cómo arreglar, encontrar dónde está el fallo del coche y arreglarlo, ¿no? Pues es un poco lo mismo. El Mesías es, como ya dije antes, es quien primero recorre el camino que Adán y Eva no pudieron hacer y alcanza la madurez individual y también, bueno, restaura una primera pareja y esa posición de verdaderos padres, que es muy importante. Y entonces ya abre el camino a toda la humanidad. Eso ya ha abierto, ha sido como los pioneros que para hombres y mujeres han abierto el camino. Es como cuando vas por la selva y tienes que ir con el machete, ¿no? Y abriendo el camino, pues ellos ya han hecho el trabajo duro, ¿no? De abrir el camino en la selva con sus machetes. Y luego, pues significa que todos nosotros también podemos llegar a ser individuos maduros y también llegar a ser nosotros también verdaderos padres, porque esa es la misión. Esas 3 bendiciones es para todos nosotros, ¿no? Cada uno a su nivel, llegar a ser verdaderos padres. Bueno, lo primer punto es el arrepentimiento. Tenemos que realmente darnos cuenta pues, que estamos enfermos. O sea, no hay peor enfermo que no quiere reconocer que está enfermo, ¿no? Tenemos que reconocer que hay esa parte oscura en nosotros, que opera el pecado, que el egoísmo, el enfado, la envidia, la arrogancia y los 7 pecados capitales están ahí al acecho dentro de nosotros, ¿no? Y tenemos que querer cambiar de vida, ¿no? Cambiar hacia Dios. Y luego recibir a Mesías que nos ayuda a separarnos de Satán, crecer simbólicamente al punto donde cayeron Adán y Eva. Y esto ya lo voy a explicar después, restaurar la fe y el amor y la unidad. Y luego recibir el perdón del Mesías, cambiarnos el linaje de sangre, y luego todavía nos falta esa última parte que está ahí en morado a la derecha, la flecha a la derecha, porque renacemos en el punto donde cayeron Adán y Eva, ahí al final de la flecha amarilla, ahí es donde recibimos, digamos, el perdón del Mesías, se nos perdona el pecado original y entonces tenemos que todavía recorrer esa última etapa que ya digo que estaba inexplorado porque ya Adán y Eva no llegaron.
Entonces, por eso ese nuevo Adán, esa nueva Eva, que es el Mesías, realmente tiene un camino difícil. El camino de Jesús fue muy difícil, porque había ahí un área totalmente nuevo, inexplorado, que nadie lo había recorrido antes. A ver, que no me he puesto aquí un reloj y no me quiero tampoco extender mucho. Entonces, la humanidad, tanto como humanidad, digo, como historia general, toda historia existe para recibir al Mesías. Pero también, como dije antes, personalmente cada uno de nosotros, la historia de nuestra vida, también tenemos que poner un fundamento para recibir al Mesías en nuestra propia vida, ¿no? Y ya digo que Dios nos da la oportunidad a cada persona, ¿no? ¿Y quién es realmente el Mesías? Pues es un nuevo Adán y una nueva Eva, ya eso ayer también se explicó, porque Adán y Eva cayeron. Entonces nunca tuvimos unos padres auténticos, unos padres que están unidos a Dios, en la cual podemos confiar un 100%, que nos aman, que nos quieren como Dios nos ama y que siempre miran por nuestro bien y se sacrifican constantemente por la humanidad. Pues sienten que son los padres de toda la humanidad y por lo tanto, porque si no, a ver cómo Jesús iba a ofrecer su vida en la cruz, si Él nos siente, además que le estamos traicionando, ¿no? O sea, se supone que nosotros tenemos que creer en Él y le damos la espalda y decimos que es un hereje, que es un impostor y le colgamos a la cruz y nos reímos de Él, ¿no? Baja de la cruz si es realmente el Mesías, pues venga, si es el Hijo de Dios, baja, haznos un milagro, baja de la cruz, creeremos en ti. Entonces, claro, ¿cómo puede Él, de dónde saca la fuerza para amar a esa gente que se mofan de Él, ¿no? Cuando es inocente, pues porque tiene ese corazón paternal, ese corazón de padre de la humanidad, dice, perdónales, no saben qué están haciendo, ¿no? ¿Qué están diciendo? Entonces tienen que realizar las 3 bendiciones, tienen que vencer a Satán y abrir un camino para enseñarnos a todos cómo hacerlo también. Por supuesto, ellos inauguran una nueva historia y van a librar toda la humanidad como herederos padres, liberándonos del pecado original y injertándonos en un linaje verdadero, ¿no? Entonces, para establecer el fundamento, para decir al Mesías, es ir en el sentido contrario de lo que se perdió en la caída. Y lo que Adán y Eva no deberían haber logrado es ellos primero poner un fundamento de fe obedeciendo ese mandamiento, el mandamiento que Dios les dio, hasta alcanzar la madurez individual. Ese no comer el fruto era su propia responsabilidad, el controlarse a sí mismo, controlar sus sentimientos, tener autocontrol. Y luego, pues como resultado natural, pues habría sido establecido ese fundamento de sustancia, habían encarnado la imagen divina dentro de ellos, ¿no? Habría llegado a cumplir el propósito de la creación, que son las 3 bendiciones, llegar a ser los padres, hacer una de la familia y dominar la creación como representantes directos de Dios, ¿no? Amando como Dios ama. Como esto no lo han conseguido, pues entonces hay figuras centrales que van a asumir esa posición de Adán o Eva y va a haber una condición para restaurar esa falta de fe que tuvieron en el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, y durante tiene que haber un periodo de tiempo que representa el periodo de crecimiento que Adán y Eva tenían que haber cumplido, ¿no? Y eso llamamos el fundamento de fe, es la relación vertical que cada uno tiene que desarrollar con Dios. Ahí nuevamente no hay, bueno, solemos tener más o menos, la humanidad ha tenido éxito en este fundamento de fe. Si vemos a Noé, Abraham, Moisés y otros ejemplos, profetas y tal, y los santos, en esto normalmente lo hacemos bastante bien. Pero el problema está normalmente en esa segunda parte,
que es eliminar la naturaleza caída, ¿no? Que se originó cuando Lucifer y Adán y Eva pues, se apartaron de Dios, ¿no? Y heredaron, hubo una inversión de posiciones que luego lo vamos a explicar más concretamente en la familia de Adán. Pues, ¿no? Y esto juntos, esa reconciliación entre los hermanos mayores y menores, que representa a Lucifer y a Adán, respectivamente, pues eso va a crear el fundamento para recibir al Mesías. Eso quiere decir que Dios no puede enviar el Mesías así cuando Él quiere, ¿no? Porque le da la gana, sino que tiene que haber ese fundamento. Y nosotros también para poder recibir a esto a nivel histórico, digamos, la historia humana, y nosotros también para recibir el Mesías a nivel personal, pues tenemos que crear nuestro propio fundamento de fe y de sustancia, ¿no? Y después de la llegada del Mesías, pues ya lo que he dicho antes, vamos a poder establecer ese reino de los cielos y realmente podemos renacer, ¿no? Vale, pues ahora vamos a ver un poco esto aplicado en la historia de la familia de Adán, que es el primer intento que ya digo que Dios quería restaurar rápidamente el tema de la caída. No quería esperar miles de años y prolongar el sufrimiento y los conflictos, sino todo lo contrario. Quería solucionar el problema del egoísmo lo antes posible, ¿no? Estaba ese fundamento de fe y luego esos fundamentos de sustancia. Aquí se ve un poco más claramente ese fundamento de sustancia, pues tiene que haber alguien que va a representar la posición del arcángel y otra persona va a representar la posición de Adán o Eva, ¿no? Es decir, recordemos que el arcángel fue creado antes que la humanidad, tenía más experiencia, tenía ya su relación vertical con Dios, su fe, y tenía más vida recorrida, obviamente, ¿no? Aunque era en el mundo espiritual, porque era un ángel. Tenía más experiencia, más relación con Dios, incluso más conexión. Pero aún así, Dios le va a pedir, una vez que crea a Adán y Eva, pues el ángel también tiene que servir a la humanidad, tiene que servir a Adán y Eva. Ese va a ser, tiene que dejar de un lado su experiencia y tiene que, de alguna manera, ahora conectarse indirectamente a Dios a través de amar a estas personas, ¿no? A Adán y Eva, que Dios pone como su representante, como el representante de Dios para el arcángel. Es un cambio sustancial y el ángel no lo va a superar, sino se va a llenar de celos, de envidia y al final no lo va a conseguir. Entonces, eso es lo que se tiene que restaurar. Por ejemplo, claro, esa relación vertical con Dios, la meditación, la oración, la confesión, todo eso son condiciones que podemos hacer para establecer esa relación vertical personal con Dios. Y bueno, ahí todos más o menos podemos centrar y decir, vale, está bien, ¿no? Pero si de repente ahora Dios nos dice, no, pero ahora yo quiero que no te relaciones conmigo directamente, sino te voy a poner una persona y esa persona me representa a mí. Entonces ahí ya la cosa cambia, ¿no? Esa persona, esta persona que yo conozco y yo sé, y ahí nos puede dar ahí muchas dudas cuando nos pone delante una persona, Dios, que sería como nuestro representante de Él hacia nosotros, y nosotros para unirnos con Dios nos tenemos que unir con esa persona. Claro, eso es más complicado. Y ya lo vimos ayer un poco en el tema de Juan Bautista con Jesús. Es un acto realmente de humildad.
Juan Bautista tenía más recorrido, ya tenía un fundamento, ya tenía seguidores. Y de repente, y aunque él estaba esperando el Mesías y estaba diciendo, sí, yo le voy a, no soy digno de atar las sandalias, pero cuando ya vio que era Jesús, el que él conocía, ya ahí, ¿cómo? Es Jesús. Ahí ya le fue más difícil. Pero todos nosotros, no queremos aquí empezar a criticar a nadie, porque todos nosotros tenemos que pasar por eso, y lo que estamos aprendiendo aquí son a veces los fallos que se han cometido históricamente, providencialmente, pero lo aprendemos para que nosotros intentemos no repetir, no caer, no darnos a la misma piedra. Y uno puede preguntar, claro, ¿verdad? Cuando vemos en la Biblia, en esa parte del Génesis, después de que caen Adán y Eva, Dios no abandona completamente a Adán y Eva. Como dije, ¿verdad? Ya Dios quería realmente rescatarles a ellos y fue a llamar a Adán y a Eva, que estaban escondidos entre los árboles, y le dice, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba, él sabía perfectamente ya lo que había pasado y lo habría presenciado con mucho dolor. Sería como una gran espina, ¿no?, clavado en su corazón. Pero cuando Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Es como, realmente hay que ver, porque claro, un poco también esta parte de la Biblia se ha interpretado más con la parte final, que parece el castigo, ¿no?, que Dios da, y se ha enfatizado mucho el castigo, ¿no?, que Dios castigó a Adán, Eva y a la serpiente. Pero no es eso. Realmente, si entendemos que Dios es un Padre de amor, Padre de amor, entonces él busca, ¿qué buscaba? ¿Por qué llamaba a Adán? ¿Por qué llamaba a Eva? Porque quería ver si se arrepentían, quería ver su arrepentimiento. Si ellos se hubieran arrepentido, si hubieran sido sinceros, si Dios, cuando Dios le pregunta, bueno, estoy desnudo ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Es que acaso has comido del árbol que te dije que no comieras, el fruto? Y ahí Adán, ¿qué dijo? No, pues fue Eva. Ella me tentó, ella me sedujo. En vez si él hubiese reconocido, si él hubiese dicho, es verdad, no me di cuenta, me dejé seducir, no sé qué me pasó por la cabeza, no me di cuenta, soy tan torpe que ni me di cuenta, pero metí la pata, desobedecí tu palabra. Si él actúa de esta manera y Eva también se arrepiente, entonces Dios podría haber trabajado con ellos y dándoles algunas condiciones para rectificar, ¿no?, lo que habían hecho mal, para dar los pasos invertidos, digamos. Pero desgraciadamente no va a ser así. No va a ser así porque Adán no se arrepiente, culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Ninguno de los dos asume ninguna responsabilidad por la metedura de pata. Al contrario, ¿no?, se quieren quitar la responsabilidad. Entonces, claro, ya Dios no puede trabajar con ellos directamente. Así que era la persona que cayó y al no arrepentirse realmente traicionó el corazón de Dios, y entonces desde ese momento pues está realmente en las dos señores a la vez. O sea, lo que él haga también lo puede reclamar Satán. Entonces, de alguna manera Dios va a tener que dividir a Adán, digamos, el lado bueno y malo de Adán, en dos seres sustanciales que serían sus hijos, Caín y Abel. Bueno, eso ya lo hemos visto antes, así que no lo voy a repetir. Abel va a ser la persona que va a tener que restaurar primero ese fundamento de fe. O sea, primero tiene que haber una persona. O sea, la fe, ya sabemos que no solamente es... la fe también es otra palabra para la confianza. Aquí lo que se ha roto es una relación de respeto y de confianza, de amor, ¿no?, entre Dios y la humanidad, entre Dios y Adán y Eva.
Entonces la fe no es solamente cumplir la palabra, sino es un asunto de confianza, que Dios necesita ver que somos dignos de confianza y nosotros tenemos que demostrarle a Dios que somos dignos de confianza y que Él nos puede utilizar, ¿no? Y Abel va a tener que ocupar esa posición de ser el representante de Dios, una posición del bien relativo, porque también Caín, tanto Abel como Caín, los dos ya tenían bien y mal dentro de ellos, ¿no? Pero Abel va a ocupar la posición del bien relativo y Caín el del mal relativo, porque Abel representa a Adán y Caín Lucifer. Entonces el primer hijo, o Caín, todo eso, esas posiciones que estamos hablando, no es solamente la historia de Caín y Abel, sino es nuestra propia historia, ¿no? Ya digo, como ellos vamos a ver que al final Caín mata a Abel y esta providencia pues acaba al final también en una frustración, en un fracaso, pues esto se va a prolongar en el tiempo. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener que aprender las dos responsabilidades. Tengo que ser buenos Caínes y buenos Abeles. No es que uno sea solamente Caín toda su vida y el otro toda su vida es Abel, sino son posiciones relativas que todos nosotros tenemos que aprender y a veces nos sentimos más alejados de Dios, sentimos que Dios no nos quiere, ¿no? Yo creo que a cualquier persona, sobre todo las personas de fe, las personas que van por un camino espiritual, pasas por una situación donde sientes que Dios no está ahí y dices, oye, ¿por qué ahora Dios me abandona, no? ¿Por qué estoy? Entonces, es una posición donde tenemos que pasar por el mismo sentimiento que Lucifer, que sintió esa falta de amor de Dios, sintió que Dios no la amaba, sintió celos, ¿no? de Adán. Entonces todo eso tenemos que pasar por eso. Y el de Abel también, ojo, que parece que también es, pero Abel tiene otro problema que ya lo vamos a ver más adelante. El problema de Abel, la persona o del grupo o a veces de la religión del pueblo escogido, es justamente la arrogancia. Podemos pensar, oh, somos los elegidos, ¿no? Y los otros son, ¿no? Dios rechazó, ¿no? A Caín y yo soy el elegido, ¿no? Y entonces ahí está que a veces también ahí Abel tiene que superar, tiene que también aprender a ser humilde y entender que Abel solo no puede presentarse ante Dios, sino Abel tiene que venir con Caín. Abel tiene que salvar a Caín, porque es el representante de Dios. Igual que Adán y Eva, en realidad deberían haber educado a Lucifer a que no comiera el fruto, ¿no? Ellos tenían que haberle cortado las alitas y, nunca mejor dicho, del murciélago y decir que parar los pies. No, esto no es lo que Dios ha dicho. Ellos, como hijo o hija de Dios, que está más cerca de Dios, tenían que haber educado a Lucifer en ese sentido, ¿no? Manteniendo la palabra a ellos mismos y educándole. Entonces, nosotros en nuestra vida vamos a pasar las de Caín y las de Abel. O sea, tenemos que aprender las dos responsabilidades, ser un buen Caín y un buen Abel. Eso va a constituir el fundamento de su estancia. No es suficiente que Abel sea victorioso. Abel fue victorioso en su relación vertical con Dios, sino que tiene que ser la unidad de los dos. Entonces, ahí es donde se restaura la primogenitura, que es esa posición donde Adán realmente la posición de ser un verdadero hijo de Dios. Y luego Lucifer se coloca en la posición de sirviente, ¿no? Como hablamos ayer, en la cruz, pues Jesús demostró realmente ser el Hijo de Dios al amar a la humanidad
que le despreció y que le puso en la cruz, y pues ahí Satán tenía que rendirse ante él, porque le estaba demostrando que él era un verdadero hijo de Dios. Y bueno, pues ya digo que eso está basado todo en el amor y en la unidad. Los dos se tienen que unir. Así que vamos a ver que esto finalmente Dios le pide a Abel hacer una ofrenda y acepta su ofrenda porque estaba en esa posición, estás más cercano a él. Pero también le había pedido a Caín que hiciera también una ofrenda. O sea, no es que Caín no hizo... A veces esto también se ha interpretado pensando que a lo mejor Caín pues era descuidado, no había hecho la ofrenda bien, si la había hecho de mala gana o de mala manera. ¿Verdad? No, ¿verdad? Él lo hizo bien. Solo que tenía que estar en la posición del arcángel. Esto sí que ya, de nuevo estamos hablando de cosas que a lo mejor hasta ahora son nuevas, pero ya digo que eso el Padre Moon lo ha ido descubriendo, no solo por el estudio, por mucha oración. Incluso dice que él ha entrado, él ha divagado, él ha estado en el mundo espiritual, él ha hablado directamente con estos personajes, o sea, se los ha sacado directamente a ellos. Entonces, Caín estaba en la posición del arcángel, entonces él tenía que sentir los celos que Lucifer había sentido, sentirse incluso menospreciado, rechazado por Dios, porque tenía que pasar los mismos sentimientos que Lucifer y superarlos. Pero claro, ¿cómo lo va a superar? Él solo es muy difícil. Por eso era importante también la responsabilidad de Abel. Abel, como la persona representando a Adán más cercano a Dios, él tendría que haber ayudado a Caín. Decir, ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué estás tan triste? No sé, vamos a orar juntos. ¿Qué te parece si hacemos una ofrenda juntos, tú y yo, los dos? A ver si así Dios te acepta a ti también. Pues seguramente si él hubiera actuado de esta forma, demostrando que se preocupa por Caín, por su hermano, que intenta acercarle a él también a Dios, que hacer las cosas juntas, lo más seguro es que Caín habría reaccionado bien. Yo creo que sí, ¿no? Si tú ves que alguien de verdad te quiere, te ama, te quiere acercar a Dios, lo más seguro es que hubiese conmovido su corazón y entonces seguramente que hubiese, pues vale, venga, vamos a hacerlo juntos, a ver qué pasa. Pero desgraciadamente esto no va a ocurrir. Desgraciadamente esto no va a ocurrir. Y finalmente, pues lo que Caín debería hacer, pues en la posición, ya digo, del ángel, amar a Abel como Dios lo amaba, ¿no? Igual que Lucifer tiene que haber amado a Adán y Eva como Dios lo estaban amando. Y recibir ya el amor, ya no directamente de Dios, sino indirectamente a través de Abel. Y eso implica en seguir y servir a Abel y aprender de Abel el camino de Dios. Pero claro, ¿cómo va a hacer esto? Pues obviamente Abel no puedes simplemente exigir que Caín le siga porque, oye, yo soy el representante de Dios para ti. Tiene que demostrar, como ya dije antes, tiene que amar él también a Caín como Dios lo amaba, recibir incluso injusticia, trato injusto sin quejarse. Ojo, ese es un punto complicadito, ¿eh? Cuando te persiguen, como Jesús, ¿no? O los santos, toda la gente, los profetas, nuevamente han recibido mucho trato injusto, van a la cárcel, muchos de ellos fueron realmente mártires incluso, y murieron sin quejarse, ¿no? Viendo la gloria de Dios. Eso es algo que también, yo digo porque eso también nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca a nosotros
el camino de Abel y el de Caín. Entonces, claro, cuando nos tratan de manera injusta, pues tenemos que estar al tanto y no quejarnos, y no criticar, y no, que no es fácil. Como decía Jesús, no poner, te hacen andar 1 milla, pues anda 2 con él. Te cogen una túnica, dale 2. Te dan una bofetada, una mejilla por la otra, ¿no? Eso no es fácil, ¿eh? Tienes que servir y educar a Caín. Entonces, ganarle el corazón. Es que tienes que ganar el corazón a la otra persona. No puedes decir, yo tengo aquí la verdad y me tienes que... No, eso no va a servir, ¿no? Eso lo hemos visto en muchas historias de los misioneros, ¿no? Que se ve claramente en la película esta de la misión, ¿no? No sé, seguramente que la habéis visto, ¿no? Son los primeros misioneros que ¿no? aparecen en esa cruz, ¿no? Y cayendo por la catarata, pues seguramente irían con la Biblia en la mano, diciendo, aquí está la verdad, y esto lo tenéis que aceptar sí o sí, si no, vas a ir al infierno, toma, venga al infierno. Pero claro, el segundo misionero ya lo hizo con mucho más inteligencia, hizo sirviéndoles, amándoles, enseñándoles cosas. Entonces, realmente es cuando Caín ve que Abel se ocupa de él, se preocupa y se ocupa, te está sirviendo, te dices, es verdad que esta persona parece que Dios está trabajando a través de él, lo estoy viendo porque me ama, me sirve, es sincero, no lo hace con segundas. Así que tiene que hablar que voluntariamente Caín tiene que entregar su primogenitura, decir, vale, yo reconozco que tú estás más cerca de Dios y guíame, por favor. Entonces los dos, cuando hay ese amor y unidad entre los dos, eso es lo que Dios quería ver. Eso realmente es lo que Dios deseaba ver, que Caín y Abel podían unirse. No era que él estaba solamente con Abel y rechazaba a Caín. De hecho, lo vamos a ver ahora, que es una cosa curiosa, que Dios habló con quién, con Abel, según en Génesis, no, habló con Caín. Habló con Caín. ¿Por qué? Porque también quería salvar a Caín. Y le dijo, si hicieras bien, ¿por qué anda tu rostro caído, no? Si hicieras bien, era después de rechazo, obviamente. Dios ya sabía por qué estaba triste, obviamente. Pero le indica, si haces bien, podrás levantar tu cabeza de nuevo. ¿Qué hubiera pasado si los dos se hubieran unido? Pues, imaginaos, pues se había cerrado la primogenitura y Abel habría sido el primogénito y Caín el segundo. O sea, se habían invertido esas posiciones, ¿no? Que habían, por la caída, pues Lucifer había llegado a ser, ocupar la posición de Adán y los sometió a ellos, ¿no? Simbólicamente se había restaurado la naturaleza caída, porque el amor y la unidad, pues, realmente prevalece en todo, ¿no? Entonces, realmente la restauración de la familia de Adán habría sido relativamente fácil, porque eran pocos, era solo una familia. En la Biblia también se dice que se habla de que había más hijos e hijas, no solamente Caín, Abel y Set, sino eso eran las figuras, digamos, principales, providenciales, pero había más hijos y hijas, y entonces habría restaurado la primera familia, que significa que pronto un descendiente del linaje de Abel habría nacido sin ningún tipo de relación con el pecado original, y este mismo habría sido actuado como el Mesías, el Salvador de la familia de Adán. Y lo más importante, el reino de los cielos se habría establecido y el bien absoluto hubiera reinado. Así que nunca habríamos escuchado hablar ni del mal, del pecado, de conflicto, de guerras. Es que no habría habido, se habría restaurado. Eso es lo que Dios realmente deseaba, salvar a esa primera familia. Y ya está, restaurarles y entonces ya empezar el ideal original de la creación.
Pero, ¿qué ocurrió realmente? Pues ahí está la segunda parte de la advertencia. Siempre yo me imagino el corazón angustiado, ¿no? De Dios diciéndole a Caín, no el Dios severo, o si hicieras mal te voy a castigar. No, 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 si no hicieras bien, el pecado está a la puerta, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Le estaba aconsejando, ¿no? Que tiene que dominar esos celos que él estaba sintiendo. Pero al final, ya digo, a ver, tampoco, no, ahora vamos a ver, ¿no? Cuál fue el fallo de Caín. Pues no escuchó este consejo que Dios le dio, pues no lo obedeció. Lo desoyó. Tampoco pudo amar a Abel como Dios lo amaba. Tampoco pudo ver a Abel como el representante de Dios para él. Y tampoco, obviamente, no se sometió voluntariamente a Abel. Pero claro, ¿por qué? Porque tampoco Abel no cumplió su responsabilidad. Claro, esto ya digo que eso ya no está en la Biblia. Pero uno se puede imaginar que si hubiese sido humilde y hubiese tratado de realmente hablar con Caín, pues no, Caín no lo habría llamado al campo, vente conmigo al campo, ¿no? Y coger lo que fuera, ¿no? Una piedra, un palo. Lo más seguro es que él fue arrogante, pensaba, pues yo a mí, si Dios ha rechazado tu ofrenda, bueno, tú tendrás un problema, ese es tu problema. A mí, el mío me lo ha aceptado, así que tú verás cuál es tu problema, Caín. Yo estoy bien. Y eso no era. Se creó el favorito, ya digo que eso muchas veces es también el problema de la gente religiosa, que nos podemos creer elegidos, ¿no? Cuando en realidad lo que Dios quiere es que vayamos a Caín y llevemos a Caín hacia él. No amó tampoco a Caín como Dios le estaba amando. Él pensó, bueno, Dios ha rechazado su, pues es el problema. No, era su problema. Tenía que haber sentido que este es mi problema. Voy a ayudar a Caín y voy a amarle como Dios. Seguro que Dios le está amando. Igual que me ama a mí, tiene que estar amando a mi hermano Caín. Y por lo tanto no actuó bien como representante de Dios. No se ganó el corazón, no se ganó el corazón de Caín y tampoco le ayudó a Caín a superar sus sentimientos de celo, de envidia que estaba pasando, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ya sabemos cómo acabó esta historia. Pues Caín acaba asesinando a Abel y no hay esa unidad ni ese amor entre Caín y Abel y por lo tanto, bueno, Dios lo pierde todo y la providencia se va a parar, desgraciadamente, y el Mesías, como estaba planeado, originalmente no va a venir a esta familia y se va a prolongar en el tiempo hasta Jesús. Se prolonga en el tiempo la providencia, cuando hay fallos, pues se prolonga en el tiempo. El pecado se afianzó, la historia humana se truncó, desgraciadamente, pues le hemos dado más pie, ¿no? a Satán en convertirse en el Dios falso de este mundo, y a partir de ese asesinato de Caín, de Abel por Caín, pues la historia va a ser una carambola, una avalancha de más y más división, más y más sangre, más guerras, conflictos, hasta todos los niveles, ¿no? Y como todos sabemos. Y el mal, desgraciadamente, ha predominado en la historia. Así que algunas lecciones que podemos aprender de esta familia de Adán, que Dios no puede decirles directamente, ellos no tenían una Biblia, no tenían ni el principio divino, ni una guía. Sí que Dios habló con Caín, pero tampoco le dijo exactamente, claramente lo que tenía que hacer. Era solamente como una guía, ¿no? Pero claro,
estas personas, estos personajes funcionaban por intuición. O sea, ellos que tenían que intuir, tenían que orar a Dios para realmente poder recibir que su mente original, que su conciencia les dijera, les hablara y qué tengo que hacer en este momento. Por eso siempre la oración es muy importante, tanto para nosotros como para saber cómo actuar bien como Caín, cuando nos toca ser Caín, saber cuándo soy Caín y frente a quién son Caín. Todo eso lo tenemos que determinar nosotros, y eso a veces no es tan claro. Si no hacemos ese esfuerzo extra de orar para saber, ¿no?, cómo actuar en cada situación, cómo actuar bien, como Caín y como Abel, ¿no? Cuando eres Abel también hay que saber actuar bien, ¿no? Dios eligió, que Dios, cuando alguien no cumple su responsabilidad, pues Dios tiene que esperar y elegir a otra persona en su lugar para seguir adelante con la providencia, porque Dios no para la providencia. El deseo de Dios de salvar a la humanidad es irresistible. Él no va a parar hasta que no se salve la última persona, hasta que sea el infierno totalmente abolido, tanto aquí en la tierra como en más allá, ¿no?, en el mundo espiritual. Y todos necesitamos a una figura Abel que nos lleve a Dios. O sea, no podemos ir directa solos o directamente. Y lo último. Este es el curso sí, que todos tenemos que seguir. Lo siento porque no tengo aquí un reloj, no sé qué hora será. Espero que no me haya alargado mucho. Y bueno, son muchos puntos que yo creo que son importantes de ir reflexionando sobre ellos. Y cuando leemos la Biblia y leemos esta corta historia, porque es una historia muy corta, ¿no? Lo de Caín y Abel, una o dos páginas solamente, una página. Pero claro, hay mucha amiga detrás, hay mucha amiga, porque ahí es donde Dios va a empezar y va a estructurar esos principios, ¿no?, de la salvación, que hasta ahora quizá han estado un poco veladas, pero ahora pues con esto nos aclara muchísimo más, ¿no? Y nos hace ver que no es algo no es una historia ahí aislada, bueno, Caín y Abel, vete a saber, a lo mejor es simplemente mitología, vete a saber si han existido o no, pero realmente no son lecciones, ¿no? Toda la Biblia, como sabemos, son lecciones, ¿no?, que podemos aprender. Y hay que leerlo, pues, entre líneas, con un corazón abierto, para que Dios nos comunique, ¿no? Cada vez que leemos la palabra de Dios, pues nos puede decir algo diferente. Puedes haber leído el mismo texto 20 años y a lo mejor no te ha dicho nada, pero a lo mejor después de 25 años de repente esa misma frase que has leído 20.000 veces en la Biblia, estás en una situación que te dices, ahora sí entiendo, ahora sí me está diciendo, ahora siento que Dios me habla, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Es un poco el ver cómo Dios está trabajando en mi vida, ¿no? Porque al final es cómo Dios me quiere salvar a mí, qué espera Dios de mí, ¿no? Y ser un buen Caín, ser un buen Abel, todas esas cosas tenemos que aprender, ir aprendiendo qué es un buen Caín, cuándo soy Caín, frente a quién son Caín, frente a quién soy Abel, y cómo en cada situación cumplir bien mi papel. Y ojo, que esto no es nada fácil para ninguno de nosotros. Hemos visto en la historia, sobre todo cuando ya se va a un nivel, digamos, de grupos, por ejemplo, pues el error de muchas religiones es pensar que tenemos la verdad, yo tengo la verdad y si no te metes aquí, este es el barco, ¿no?, como el arca de Noé, que te va a salvar. Si no estás aquí, al infierno, ¿no?, eterno. Pues no, Dios no puede, el infierno no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo Dios va a poder estar disfrutando de unos elegidos, unos pocos elegidos, y el resto de la humanidad sufriendo porque lo han elegido ellos? O puedes dar la justificación que quieres, ¿no?
No, pero si tú eres Abel y tú estás más cerca de Dios y tienes una mayor verdad o mayor expresión de la verdad o lo que sea, pues tienes que llevarlo a los demás, ¿no? Por eso el cristianismo, que sí entendió alguna parte de esto bien, pues Pablo entendió, ¿no? San Pablo dice, oye, esto no se puede quedar solamente aquí en Jerusalén. Esto es para los gentiles también, por ejemplo, ¿no? Dijo, esto no es solamente para los judíos. Si Jesús es el Salvador, habrá venido a salvar a todos, no solamente a los judíos, que hacen esos ahí quedándose en Jerusalén, ¿no? ¿Y qué pasa con los gentiles? Pues yo estoy aquí entendió bien, yo creo, es su papel de Abel, ¿no? De ser misionero, de ir a los paganos o a los, ¿no? Y eso yo creo que el cristianismo sí ha entendido, que hemos metido mucho la pata también, porque cuando fuimos, no solamente iban misioneros, iban otros también. A Latinoamérica iban, bueno, muchos solamente por el oro, ¿no? Pero bueno, los misioneros que iban realmente con ese corazón, ¿no? De llevar la salvación de Dios. Y es el corazón de Abel, ¿no? El corazón de Dios. Dios es invisible. ¿Cómo Dios se puede manifestar? ¿Cómo Dios puede manifestar que Él quiere salvar a toda la humanidad? Pues por eso los misioneros, ¿no? Como Stefan, lo estás haciendo ahí donde te llama Dios, como has dicho tú, ¿no? Donde Dios te llama, ahí vas, ¿no? Para mostrar el amor de Cristo, ¿no? Y ese es ser un buen Abel. Bueno, pues esto es un poco explicando la historia, cómo Dios trabaja para realmente mandar el Mesías. No puede mandarlo cuando Él quiere, sino la humanidad tiene que preparar un fundamento. Y aún así, ya hemos visto ayer que cuando el fundamento está preparado, Dios manda el Mesías. De la primera venida y de la segunda venida también, lo mismo. Cuando esté el fundamento preparado, pues se mandará a la segunda venida, que ya mañana lo vamos a hablar también. Pues nada, yo aquí lo dejo ya aquí y como siempre podemos abrir la ronda de